Hola mis hermanos, buenos días. Nos encontramos en hoy miércoles. Ya estamos a 9 del mes de octubre 2024, en la semana número 27 de nuestro tiempo ordinario. Por cierto, hoy en nuestra Santa Iglesia Católica recordamos a los santos Dionisio, obispo, y compañeros mártires, San Juan Leonardi Previstero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan ante Dios nuestro Señor. Vamos a dar lectura a el Evangelio del día de hoy, que corresponde a el de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Señor, enséñanos a orar. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes la reflexión sobre el Evangelio de hoy de San Lucas, donde los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar. Y ahí está la oración que Jesús les enseña, la que nos presenta San Lucas, pero como ustedes se dieron cuenta, es bastante corta. No es, no es la completa. Lucas la hace muy cortita, pero sin embargo, San Mateo la tiene ya toda más completa, esta oración de el Padre Nuestro. Mis hermanos y mis hermanitas, el Evangelio de Lucas, este Evangelio de Lucas se le ha denominado o se le conoce como el Evangelio de la oración. Y en este Evangelio, más que en ningún otro, se nos habla de la oración de Jesús, especialmente antes de los momentos más importantes de su vida pública, como el bautismo por parte de Juan, la elección de los 12, antes de la confesión de Pedro de su condición de Mesías, y en el huerto, antes de su pasión. Queridos hermanos, hoy vemos a un Jesús simplemente orando. Cuando yo leo este mensaje o este evangelio y llego a este momento donde dice que Jesús estaba simplemente orando, se retiró un poco de sus discípulos, no muy lejos porque dice la Santa Escritura que los discípulos lo veían que estaba orando. Por eso es que viene la pregunta, Señor, enséñanos a orar. Y les decía que cuando yo llego a este parrafito que dice que hoy vemos a Jesús simplemente orando, yo me lo imagino así, orando, con la cabeza cabizbaja, los ojos cerrados, las manos juntas, ¿verdad? Y yo me pregunto, si Jesús, que siendo el Hijo de Dios, oraba, él sabía que necesitaba orar para estar más cerca de su padre, para poder hacer las cosas que su padre le había encomendado, para que le diera fuerzas durante este trayecto de 3 años predicando la palabra de Dios, y él sabía que después de 3 años él llegaría a su fin. Y oraba siempre. ¿Por qué nosotros no haremos lo mismo? ¿Por qué nosotros buscamos tantas excusas para no orar con nuestro Padre Celestial? ¿Por qué nosotros somos tan fríos? ¿Por qué nosotros siempre le ponemos más atención
a otras cosas, al dinero, al trabajo, a las comodidades, a todo eso y mucho más, en lugar de ponerle más atención a lo primordial, creo yo que es lo más importante, atención a nuestro Dios. Y sin embargo, lo tenemos olvidado. Oramos cuando tenemos tiempo, o otras personas se acuerdan de Dios cuando tienen muchos problemas. Entonces, si van a la iglesia, entonces andan buscando al sacerdote, entonces andan pidiendo oración, etcétera, ¿verdad? Y aquí nos da San Lucas un gran ejemplo. Jesús, vuelvo a repetir, siendo el Hijo de Dios, era Dios, es Dios. Él oraba siempre. Y en el Evangelio de hoy, una vez más está orando. Y los discípulos se dan cuenta de esto y dicen, bueno, pues, ¿qué estará diciendo? ¿Cómo estará orando? ¿Qué palabras estará pronunciando? Y ahí viene la pregunta, enséñanos a orar. ¿Mm? Cuando Jesús está orando, creo yo que nos da la impresión de que era algo que hacía con bastante frecuencia, ¿verdad que sí? Hemos dicho en otras ocasiones que para Jesús era perfectamente natural orar a su Padre. Si entendemos que por oración entendemos estar en estrecho contacto con Dios, pues entonces nosotros debemos de comprender que Jesús estaba siempre en un estrecho contacto con su Padre. Eso nos falta a nosotros. Usted que me está escuchando, contéstese sinceramente, ¿cuántas veces platica usted con Dios al día? ¿5? ¿2? ¿Una? ¿O 2 veces por semana? ¿O ninguna? Eso es lo que hace falta ahora en la actualidad, como en aquellos tiempos también. Jesús, cuando predicaba por diferentes ciudades, poblados, aldeas, era lo que les incitaba a hacer. Hagan las cosas de mi Padre, hablen con mi Padre, oren a mi Padre, Él les va a ayudar. Dejen de ser infieles, dejen de estar siempre queriendo tener más. Todo eso, aparte de que predicaba también el perdón, el amor, el desinterés a las cosas materiales, el ayudar al prójimo, en amarse unos a otros, todo esto lo predicaba. Y todo lo que predicaba Jesús cuando él estaba caminando en la tierra, ahora, ¿m? Como ya un Cristo resucitado, nos pide lo mismo. Y si nosotros le hiciéramos caso, el mundo totalmente sería diferente. Mis amigos, les decía que muchos tristemente se acuerdan de Dios solamente como si hay un dicho muy conocido, solamente cuando les apriete el zapato. Otro dice, solamente cuando sienten el agua en el cuello. Entonces sí buscan a Dios, ¿verdad? Deberían de tenerlo siempre con ustedes, en los momentos alegres, en los momentos tristes. A veces será que se acuerden de Dios solamente para pedirle ayuda en, eh, en nuestras vidas, para tomar la decisión correcta, pues está bien. Si ustedes se acuerdan de Dios cuando van a hacer una decisión, perfecto, qué bueno. A lo mejor se acuerdan de Dios para darle gracias por algún milagro, para alabarlo. A veces quizás se acuerdan también o se unen a Dios en oración porque están orando en nombre de otra persona. O quizás a veces simplemente para estar en su compañía. Hay muchas personas que hacen esto, pero desgraciadamente hay muchas personas que ni en cuenta lo toman, ¿verdad? Ayer escuchamos el Evangelio también de San Lucas que habló de Marta, de María, ¿verdad? Estas dos hermanas. Y nos dimos cuenta cómo María de Betania estaba sentada tranquilamente a los pies de Jesús, escuchándolo. ¿Mm? Por cierto, gran parte de nuestra oración debería ser escuchada. Debería, o más bien debería ser una escucha silenciosa. Algunas personas hablan tanto en su oración que Dios
no puede, no encuentra una oportunidad para decir una palabra, porque están hable y hable y hable y hable y hable. Y luego se quejan de que Dios no responde sus oraciones. Pues ¿cómo va a responder si no lo dejan hablar? Hablan mucho. Y Jesús él mismo dice, no por mucho que hablen, no, no porque por mucho que hablen ya van a ser escuchados. No, dice, métanse ustedes a su cuarto, cierren la puerta y hablen con Dios. Eso es lo que se necesita. No se necesita hablar tanto y tanto y tanto y tanto. Después de verlo orar en esta ocasión, como dice el Evangelio, los discípulos de Jesús le pidieron que los enseñara a orar. En respuesta, les dio lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y como les dije al principio, no es exactamente la forma con la que estamos familiarizados, la que leímos hace un momento, según el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Pero si usted lee el Evangelio de Mateo, ya es un Padre Nuestro completo. En el Evangelio de Lucas, la oración es más sencilla, más corta, pero la estructura básica sigue siendo la misma. Mis hermanos, ya que les hablo de Mateo, el texto de Mateo tiene 7 peticiones, ¿verdad? Sabemos que a él le gusta el número 7. El de Lucas tiene solamente 5. Se cree que Mateo sigue una forma anterior que puede ser más parecida a la de Lucas. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos, quería decir que orar significaba, pues, más bien dicho, como recitar esta fórmula a intervalos regulares. Esa sería una pregunta. Él quería decir que orar significaba como una fórmula muy regular. ¿Mm? Una fórmula que todos conocemos de memoria, porque todos prácticamente, y si no todos, la gran mayoría, sabemos el Padre Nuestro, pero muchos de nosotros lo, lo rezamos tanto que se nos vuelve ya una costumbre, una recitación, ¿m? En lugar de una meditación. ¿Verdad que sí? Es el Padre Nuestro, es algo que también, pues, lo decimos regularmente en todas las misas, cuando rezamos el rosario y en muchas otras ocasiones. Pero parece ser más probable que nuestro Señor Jesús quisiera hacer algo más que simplemente enseñarles una fórmula. Probablemente sea mucho mejor ver sus palabras como una respuesta a su petición. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Le piden. Y ahí les enseña el Padre Nuestro. Pero como les dije, San Lucas lo pone bastante corto. Nosotros podemos sacar mucho provecho del Padre Nuestro si tomamos cada petición por separado y dedicamos tiempo a orar en torno a cada una de ellas. ¿A qué me refiero? A cada petición. Cuando lo hagamos con seriedad y también con conciencia, veremos que es una oración muy desafiante. ¿Mm? Miren mis hermanos, como les decía, muchos, una gran mayoría, rezan el Padre Nuestro, pero lo hacen de una manera ya de memoria, tan recitada, que no se ponen a meditarlo. Vamos brevemente. ¿Qué les parece? Brevemente, veamos las peticiones tal como están en Lucas. Dejémoslo de San Mateo. Lucas, que es el evangelista que tenemos hoy.
Para empezar, vamos a, vamos a darnos cuenta de que totalmente, y esto no hay ninguna duda, somos seres humanos con defectos. Y sabemos que Dios está más allá del género. Podemos dirigirnos a Dios como Padre. El significado básico es que Dios es la fuente de la vida y el creador de todo ser viviente. Al dirigirnos a Dios como Padre, estamos reconociendo que somos hijos e hijas de Dios. Pero si somos hijos del único Dios, entonces somos hermanos y hermanas entre nosotros, y no puede haber excepciones a esto, ni siquiera una. Porque nosotros nos estamos dirigiendo al Padre, todos. Entonces, ¿por qué le decimos todos Padre? Si todos le decimos Padre, entonces somos hermanos. Porque todos decimos Padre nuestro que estás en el cielo. Todos. ¿Es esto lo que quiero decir cuando pronuncio la palabra Padre? ¿Mm? Me pongo a pensar que mi vecino, a quien o quien no me cae muy bien, es mi hermano en Cristo. Estoy preparado para ver a cada persona sobre la faz de la tierra, independientemente de su raza, género, nacionalidad, color de piel, clase, ocupación, edad, religión, alto, flaquito, gordito, etcétera, etcétera, etcétera. Los vemos como nuestros hermanos y como nuestras hermanas. Si no es así, entonces tengo que dejar de orar ante esta primera palabra. Podemos empezar a ver ahora lo que significaba para Jesús enseñar a sus discípulos a orar, así como para ellos y para nosotros. ¿Ok? El nombre de Dios ya es santo y nada de lo que hagamos puede hacerlo más santo. Nosotros decimos, santificado sea tu nombre. ¿Mm? Él ya es santo. Ya no podemos hacerlo más santo. Es Dios. Pero en esta petición pedimos más bien que el mundo entero reconozca la santidad de Dios, que el mundo entero cante con los ángeles, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Dios no necesita esto, pero nosotros sí. Y cuando cantamos así con toda sinceridad, estamos diciendo que le pertenecemos y que lo reconocemos como Señor. Y es, de hecho, otra manera de expresar la siguiente petición, que es, venga tu reino. ¿Mm? Venga tu reino. Es ese mundo donde el reino de Dios prevalece en los corazones, las mentes y las relaciones de las personas. En un mundo donde las personas se han sometido con alegría a ese reino y experimentan la verdad, el amor y la belleza de Dios en sus vidas y en la forma en que interactúan con las personas que las rodean. ¿Ok? En otras palabras, mis hermanos, nosotros decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, si nosotros amamos a Dios, si hacemos caso a lo que nos pide Dios, si cumplimos sus mandamientos, si perdonamos, si amamos, si ayudamos al prójimo, entonces nosotros estamos ya en el reino de Dios, aquí en la tierra. ¿Ok? Mis hermanos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego sigue, danos cada día nuestro pan, o danos nuestro pan de cada día. Esta es una oración para que siempre se nos provea de lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Hay una palabra muy peligrosa enterrada en la petición. Esa palabra es nosotros. ¿A quién se refiere esa palabra nosotros? ¿Mm? Danos nuestro pan es plural. ¿A quién se está refiriendo? ¿A la familia? ¿A mis amigos? ¿A mis compañeros de trabajo? ¿A mi pueblo? ¿A mi ciudad? ¿A mi país? ¿A mi nación? ¿A mi raza? ¿A mi género? Yo creo que se refiere a todos los hijos de Dios
sin excepción. Mis hermanos, después dice, perdona nuestras ofensas, pero continúa, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con cuánta facilidad decimos esto una y otra vez. Quizás usted reza el Padre Nuestro 3, 4 veces al día, más en las misas, más en algunos grupos de oración, en los estudios de Biblia, qué sé yo. Sin embargo, es algo muy aterrador si se pone a pensar. ¿Ok? Poner el perdón de Dios a nuestro favor, a que nosotros perdonemos a los demás. El perdón y la reconciliación deben ser parte integral de la vida cristiana y todos sabemos que a veces puede ser muy difícil perdonar. ¿m? Sin embargo, se puede si permite que Dios le ayude. ¿Ok? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿M? Estamos rodeados de muchas tentaciones en este mundo, de fuerzas que pueden alejarnos de Dios, o tentaciones, para ser un poco más claro, tentaciones que nos alejan de Dios, que nos alejan de todo lo verdadero, de todo lo bueno, de todo lo bello. Vamos a orar para que no caigamos en la debilidad de hacerle caso a las tentaciones que nos alejan de Dios. Necesitamos constantemente, permanentemente a Dios. Necesitamos constantemente esa mano liberadora de Dios para levantarnos, así como levantó a Pedro, que se estaba ahogando cuando quiso caminar en el agua e ir al encuentro de Jesús. El Padre Nuestro es hermoso y desafiante. Hay que rezarlo despacio y meditando para que cada que tengamos tiempo de profundizar en cada petición, pues lo meditemos, lo saboremos y nos demos cuenta qué es lo que el Padre Nuestro nos pide. Tal vez mientras rezamos podamos detenernos en una sola petición, que en ese momento sea particularmente significativa para usted, y dejar las demás para otro momento. Por ejemplo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se puede detener ahí. Voy a santificar a Dios. ¿Cómo lo santifico? O puede pasarse hasta, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Puede detenerse ahí, meditarlo y decir, bueno, ¿a quién tengo yo quien perdonar? Como también nosotros, o sea, yo, perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién me ha ofendido? A esa persona no la he perdonado. Ahí deténgase, medítelo y trate de saborearlo. ¿Ok? Para que lo haga suyo el Padre Nuestro. ¿Y para qué? Para que sea usted una persona que lo entiende al meditarlo, que lo saborea, lo entiende y ahora sí sabe qué significa el Padre Nuestro. ¿Ok? Mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude al menos hoy, mañana será otro día, para poder nosotros rezar el Padre Nuestro con calma y también tener la oportunidad, si nosotros nos la damos con el favor de Dios, de meditarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos y guárdanos del mal. Amén.